¿ustedes creen que a las mujeres las matan por las mismas razones que a los hombres? A veces sí, pero a veces no. Vamos a hablar de las veces que a las mujeres las matan por razones distintas a los hombres y que se han cuadrado en aquello que conocemos como por el hecho de ser mujer. Cordial saludo a todas y todos. Yo soy Elena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, y les dictaré el módulo de feminicidio, judicialización y abordaje. Cordial saludo para todas y todos. Soy Elena Hernández y en esta oportunidad les dictaré el módulo de trata de personas en el ámbito regional. La trata de personas con fines de explotación sexual, pese a ser un delito invisibilizado y poco advertido por la ciudadanía, en contraste con su cotidianidad, es la tercera industria ilegal más grande del mundo. Latinoamérica ha tendido a ubicarse entre las regiones con mayor número de casos. Según el informe global sobre trata de personas del año 2018, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se han registrado alzas importantes en el número de casos que reporta cada país, y lo mismo ocurre con la región nuestra, con América Latina. En las subregiones de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica se concentra la mayoría de las víctimas de trata de personas que han sido identificadas y reportadas por los estados a nivel mundial. Y esto, pues, de conformidad lo ha señalado el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. ¿Quiénes o cuáles son las principales víctimas? Las mujeres y las niñas. En Sudamérica, la mayoría de las víctimas identificadas han sido mujeres adultas que fueron explotadas sexualmente, mientras que en Norteamérica, en Centroamérica y en el Caribe, la mayoría han sido niñas víctimas también explotadas sexualmente. En Sudamérica, el 82% de las víctimas de trata de personas son mujeres. Eso ya nos hace una caracterización de las principales víctimas y del fenómeno como tal. Otro de los datos alarmantes y que evidencia la normalización y el desconocimiento de la comisión de este delito lo proporciona el tránsito o los lugares en los que se lleva a cabo. Al contrario de la percepción general de que la trata de personas implica movilidad o traslado internacional, una característica del fenómeno es que suele afectar mayoritariamente a las víctimas en sus propios países, en sus propias ciudades, en sus propios pueblos o regiones de origen. En Centroamérica y el Caribe, el 75% de las víctimas han sido justamente identificadas en su propio país o en la misma subregión, pertenecen allí. En Sudamérica, esta cifra asciende incluso al 93%. Es decir, somos una región que se ha convertido en la misma cárcel o infierno para las víctimas de trata. No se ha requerido una movilidad internacional. Han sido víctimas de trata en su propio país, en su propio lugar de origen. Esto ocurre por la normalización de las violencias cuyas causas se relacionan con la trata y sus fines, como la explotación sexual. Cuando se desliga el tratamiento de dichos fenómenos, se pierde la capacidad de dirigir esfuerzos institucionales integrales y se tienen más dudas que certezas sobre la necesidad u obligatoriedad de operativos o intervenciones estatales en diferentes contextos. Que en mucha proporción la trata esté ocurriendo en el propio país o en la misma región deja en evidencia la falta de entendimiento del problema, la crisis institucional y la apatía de todas las funciones y órganos del poder público para comprometerse con resultados concretos. Existe una parálisis institucional para afrontar este problema desde sus causas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia identifica 2 factores de riesgo que golpean la región y aunado a la crisis que afronta Latinoamérica, pues podría volverla más susceptible a la trata de personas. ¿Cuáles son esos factores que se identifican por parte de este ente? Primero, los conflictos armados, que en especial Colombia pues ha vivido sin tregua incluso luego de firmado el acuerdo de paz. Además, la presencia de grupos armados ilegales coincide con la presencia de economías ilegales, lo que aumenta el riesgo de trata de personas, principalmente con finalidades de explotación sexual. Y el segundo factor identificado es la precariedad económica, marginalidad, acceso limitado a los servicios básicos. Estas condiciones se agravan por la crisis migratoria. Lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, también afecta al resto de la región. Por eso es un asunto que abarca la cooperación y la protección de población migrante, cuya vulnerabilidad es mucho más elevada. Ahora, cuando hablamos de marginalidad como uno de los fenómenos sociales que agudiza o aumenta las posibilidades de trata, hablamos de personas que se encuentran en la periferia o desprovistas de una real integración cultural, económica, psicológica o política y cuyos contextos de socialización y vivienda están inmersos en condiciones ecológicas vulnerables. Ello implica que para superar dicha condición de marginalidad, pues se requieren no solo esfuerzos descomunales, sino ayudas estructurales exógenas que involucren una transformación real en la proyección del plan de vida de cada individuo. También implica el suministro de recursos materiales esenciales para la superación de las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, no es un asunto que se pueda alcanzar solo por un tema de voluntad o de proyección o de ánimo de cada individuo. Tales componentes de la marginalidad deben considerarse atendiendo la realidad colombiana y de la región, por lo que es indispensable contar con las características de su composición demográfica, con los indicadores sociales que identifiquen las violencias, así como las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo y la forma como va a evaluarse su cumplimiento. Otro problema innegable en la región es la normativa de cada país, la cual presenta bastantes vacíos y antinomias normativas que contravienen el marco jurídico internacional de derechos humanos, que de hecho la mayoría de países han suscrito, han ratificado todos estos instrumentos internacionales, pero el problema lo tienen es con la normativa interna. Las instituciones no están respondiendo de forma contundente, empezando porque muchas veces no se identifican a las víctimas y los sistemas de justicia permanecen con altas cifras de impunidad, sobre todo en materia de delitos de explotación sexual y trata de personas con este fin. En la mayoría de casos, ni siquiera alcanzan a llegar como tal a la administración de justicia, pues la fiscalía, policiales y demás autoridades no inician las investigaciones, no inician o no llevan a cabo las capturas o identificación respectiva de víctimas, por lo que la justicia aún tiene un escaso conocimiento del tratamiento de estos delitos. Y a estas rarezas que llegan a la administración de justicia se le suman algunos casos que sí han sido resueltos, pero sin el debido enfoque de derechos humanos, lo que deja en total desacierto el papel de la administración de justicia, empezando por la función del ente acusador. En caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de que el legislador logró simplificar la investigación y pruebas del delito de trata de personas, porque no se incluyó allí la necesidad o el requisito de probar esos medios de comisión, es decir, no se tiene que probar ni el engaño, ni la coacción, ni la violencia, no, solo es el traslado, la acogida, sí, todos estos verbos rectores que componen la trata. Entonces, fíjense que está estructurado de una manera sencilla.
Pero pese a ello, la cantidad de víctimas que son rescatadas y casos judicializados al año en el país pues dista mucho de la realidad. En el año 2018, el gobierno colombiano informó al TIP Report de 2019 que rescató en total 114 víctimas de trata de personas en todas las finalidades de explotación. Y de estos casos, solo 10 correspondieron a víctimas venezolanas explotadas en el territorio colombiano. Esta cifra, pues contrastada con el número de víctimas rescatados en países vecinos, ya es vergonzosa. En Perú, por ejemplo, en el mismo periodo se rescataron 1.600 víctimas y en Argentina 1.501 víctimas. Por eso, en consonancia con lo señalado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, uno de los mayores retos del fenómeno de la trata de personas es medir su real magnitud en un mercado ilícito que se confunde en escenarios lícitos. Se estima en 2.5 millones el número de personas víctimas de trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de trata de personas identificadas existen 20 más sin identificar. Otros datos aterradores que nos proporciona dicho ente es que la mitad de las víctimas de trata de personas son menores de 18 años. El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa Central y Occidental provienen de países de América del Sur. El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de América Latina son mujeres, el 13% son niñas, el 12% hombres y el 9% niños. Se calcula además que en España se encuentran en situación de prostitución un número cercano a las 350.000 mujeres, de las cuales, ojo el dato, 80% son extranjeras en situación de migración irregular provenientes de Brasil, Colombia, Nigeria, Rumania, Rusia, Ucrania. Nuestra región entonces presenta graves contextos de desigualdad que agudizan las circunstancias de vulnerabilidad que a su vez facilitan la trata con fines de explotación sexual. Si bien voy a referir algunos datos de Colombia, pues esa realidad no es ajena al contexto latinoamericano y de hecho algunos factores se agudizan dependiendo del país. La desigualdad social y económica en Colombia y el mundo podría representarse en una relación de 4-1, correspondiendo ese 4 para el 1% de la población mundial. Colombia, como si siguiese los imperativos internacionales, es un duplicado a escala de la redistribución de la riqueza del globo terráqueo, pues se replica la abismal desigualdad en ambos escenarios. Reciente informe de Oxfam sobre desigualdad revela datos alarmantes. Tan solo 8 hombres concentran la riqueza que en la misma cantidad deben compartir otros 3.600 millones de personas en todo el mundo. Bajo el título Premiar el trabajo, no la riqueza, Oxfam ha presentado su informe anual sobre desigualdad en el mundo. Estos datos puntuales son del 2018. Si bien se habla de una manera focal del escenario colombiano, pues no está de más mencionar que, como lo señalé, la realidad social no es un tema aislado, ¿sí? Menos esta realidad local. Hay temas que se replican en ambos contextos. Ejemplo de ello lo constituye la imperiosa necesidad de acompañamiento gubernamental activo para la reducción de la desigualdad, requiriendo la implementación de medidas fiscales y de gasto social, pues con ello se pretende equilibrar la balanza para los ingresos más bajos. Asimismo, son factores comunes de la lucha por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad los siguientes factores: la persistencia por alcanzar trabajos y salarios dignos, la igualdad entre sexos como imperativo social, la reinversión del crecimiento de la economía en la población menos favorecida, la cooperación entre clases sociales, el acceso
pleno a la educación y el empoderamiento de las libertades civiles y sindicales. En suma, hablamos del fortalecimiento de la democracia que tanto necesita nuestra región. Esto para decir que la realidad distributiva nacional no es un tema huérfano, ya que la población mundial adolece de lo mismo. Es categórico pensar que la riqueza equivale pues, a la sumatoria de talento, esfuerzo e innovación, pero no debe perderse de vista que otras fuentes contribuyen al acaparamiento de la riqueza, como lo son la corrupción y los capitales heredados, con sus consecuencias con sus consecuentes efectos adversos, como los monopolios, por mencionar un ejemplo. Si bien la pobreza, principalmente extrema, se ha reducido gradualmente, los indicadores no son suficientes para acabar con la desigualdad, teniendo en cuenta que un esfuerzo por reducir la segunda pues menguaría la primera. Existe un margen quebradizo entre pobreza extrema y pobreza. De ahí que la población considerada pobre pues vivan en una lucha diaria por no retomar o no retornar a la pobreza extrema, pero libran la disputa desde escenarios de explotación e injusticias que impiden a fin de cuentas la superación de la escasez de recursos y su situación de penuria. Por eso en un principio señalaba que se requieren ayudas y factores exógenos. No solo se puede depender de las capacidades individuales y de la voluntad de cada sujeto, precisamente por la situación estructural de marginalidad en que se encuentra. Por otro lado, la nueva fuerza laboral, jóvenes sin suficiente preparación y oportunidades, no es más que una renovada dinámica de sometimiento, así como el trabajo para salir de la pobreza no es más que un eufemismo, pues tal como lo estima la Organización Mundial del Trabajo, cada vez es menos cierto escapar de la pobreza al obtener un empleo. Aproximadamente 1 de cada 3 personas con trabajo en países emergentes o en desarrollo vive en la pobreza y esta proporción va en aumento. O sea, también hay que ser críticos cuáles están siendo esas ofertas laborales y ese empleo, esas oportunidades que se les está brindando a las nuevas generaciones, ¿sí? Porque los salarios no reflejan el crecimiento de las economías. Por ejemplo, la economía de Colombia nunca ha parado de crecer y esto no se ha visto reflejado en sus brechas pues, abismales. Los grupos poblacionales en condiciones de marginalidad se caracterizan por su escasa infraestructura urbana, así como las dificultades de acceso a servicios públicos y recursos que faciliten sus estándares de calidad de vida. A ello hay que sumar los factores de desempleo o empleo informal, analfabetismo y disfuncionalidad familiar. Todo ello genera consecuencias en la formación psicosocial, la autoestima, habilidades cognitivas, formación de la propia identidad y proceso de maduración emocional. Estas grandes dificultades regionales influyen directamente en el tema que estamos abordando, siendo causas o factores facilitadores de la trata y la explotación sexual. Por ello, a la par de un funcionamiento en la administración de justicia y el poder punitivo del Estado, la obligación de este no se reduce a efectuar o a materializar ese brazo armado o ese brazo punitivo. A la par de perseguir, desestimular y sancionar la demanda, pues las autoridades deben proveer reales e integrales ayudas a las víctimas, así como evitar potenciales víctimas. Un ejemplo que debe servir a la región y que ya ha sido replicado en varios países es el modelo abolicionista de la prostitución y abolicionista de todas las formas de explotación sexual que tuvo como país pionero a Suecia. Este es el país que más ha aplicado este modelo, ¿sí? el que más ha valorado el impacto y el funcionamiento. Todo lo que ellos nos han documentado y compartido de dicho modelo, incluida la experiencia de la policía sueca,
y que en Colombia vino en el 2017 formando a policías colombianos en enfoque de género, pues todas estas experiencias han sido sumamente esclarecedoras y contundentes sobre el proceso que ya deberíamos tener en marcha en la región. Lo señalado tanto por el embajador sueco como por autoridades encargadas de combatir y erradicar la trata de personas, que incluso han asistido a varias audiencias públicas organizadas en Colombia, es que castigar la demanda pues es indispensable. ¿Sí? En eso coinciden claramente. Sin embargo, los resultados se ven con el tiempo, y eso es algo que aclaran y que debe de ser algo pues lógico y de entendimiento para todos, ¿sí? Claro que es indispensable castigar la demanda, pero los resultados no se generan en un efecto inmediato, no. A la postre la demanda disminuye y se acaba, pero todo requiere de acciones que la desestimulen. Las leyes, entonces, en estos modelos abolicionistas, pues han oscilado entre la multa y la cárcel para la demanda, con diferentes pues aplicaciones dependiendo del país. Claro, hay particularidades en cada normativa. Lo que nos señalan entonces las autoridades suecas y lo que ha sido documentado es que ha tenido bastante eficacia la implementación de las multas en primera medida una vez se identifica al prostituyente. Con esa multa, pues una vez se impone, se rebaja a la mitad o se rebaja en alguna proporción si se hace un curso sobre derechos de las mujeres y se tiene una sensibilización sobre el tema. Y el efecto disuasivo que tiene la multa es que pues en un primer momento llega a la casa o llega al trabajo. Entonces muchos prostituyentes sienten vergüenza porque saben lo que hacen y han tenido claro desde siempre que está mal, solo que antes no tenían un reproche social, ahora sí lo tienen. ¿Eso qué ha causado? Un cambio generacional innegable. Ya las nuevas generaciones han empezado a cambiar, los jóvenes y los hombres han empezado a concebir esto como lo que realmente es. Han empezado a conceptualizar bien la prostitución, que es vulneración de derechos humanos, violencia contra las mujeres, no asunto de diversión. Entonces la principal sanción, fíjense que sí ha sido social y ha tenido efectos educativos y culturales. Claro, cuando hay reincidencia, ahí sí, hay cárcel. Esto aunado a la experiencia pues que cuenta la policía sueca, que en la práctica había empezado a identificar delincuentes sexuales de variados delitos, y esto se empezó a descubrir una vez se iniciaron las capturas y la aplicación de multas. Todo se entrelaza. Por eso es que las violencias contra las mujeres deben analizarse de forma integrada. Entonces es falso cuando quieren presentar, por ejemplo, el problema de la trata como algo aislado a la prostitución. El modelo abolicionista brinda las herramientas para que las víctimas puedan solicitar y obtener las ayudas a tiempo. Es decir, lo que hace es otorgar reales posibilidades para que puedan ser protegidas, reales posibilidades para tener control sobre los prostituyentes, porque en el momento que exista duda, exista agresión, lo que sea que pueda ser percibido por parte de la víctima, pues van a poder acudir a las autoridades y en ningún momento serán criminalizadas las personas prostituidas. Recordemos pues que nuestra región tiene los índices de desigualdad más altos y los indicadores más distantes de igualdad entre sexos. Las brechas son enormes y esto se refleja en múltiples ámbitos. Entre más lejos nos encontremos de una sociedad igualitaria, más factores de riesgo para las poblaciones más discriminadas. Las mujeres están en mayor riesgo de sufrir múltiples violencias, como la sexual, en contextos o en latitudes como las latinoamericanas. Esto nos ubica en un imperativo de avanzar en bloque.
Si las mujeres no logran paridad, igualdad y justicia, la sociedad tampoco va a lograr salir del subdesarrollo. Eso es todo, muchas gracias.